A un régimen autoritario le conviene prohibir la reelección para tener un legislativo con enorme rotación, poco profesional. Si algo les debemos de reconocer es su capacidad de provocar indignación en el pueblo de México, que en el 2018 decidió recuperar el destino de la nación en sus manos junto al luchador social incansable Andrés Manuel López Obrador e iniciar la cuarta transformación de México. Del Partido Acción Nacional, el senador Ricardo Anaya Cortés, hasta por 7 minutos. Aquí se han señalado varios aspectos que esta iniciativa omite y yo quiero subrayar de manera señalada uno, y es el tema de la sobrerepresentación. O sea, no es correcto, compañeras y compañeros, que el partido mayoritario haya sacado el 54% de los votos y controle más del 75% de las cámaras. Eso terminó con los contrapesos en el poder legislativo, llevó a un avasallamiento del poder judicial, a la desaparición de organismos autónomos, a la recolonización francamente absurda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No es sano para la democracia mexicana que una fuerza política que obtiene el 54% de los votos controle el 75% del Congreso de la Unión. Discutamos no solo nepotismo y reelección, sino además de los temas que aquí se han planteado, el tema de la sobrerepresentación. No abundo por cuestión de tiempo, pero creo que sí es obligada una precisión histórica. Aquí ya van 2 veces que se repite el lema maderista: sufragio efectivo, no reelección, pero lo que aquí no se ha dicho y me parece que se debe señalar es que el lema maderista se refería a la reelección presidencial, específicamente a las 3 décadas de dictadura de Porfirio Díaz. El fruto jurídico de la Revolución Mexicana es la Constitución de 1917 y la Constitución del 17 no prohibía la reelección legislativa. La reelección legislativa se vino a prohibir hasta el año 1933. En pleno régimen autoritario era presidente Abelardo L. Rodríguez, y todas y todos lo sabemos. A un régimen de corte autoritario le conviene prohibir la reelección para tener un legislativo débil. A un régimen autoritario le conviene prohibir la reelección para tener un legislativo con enorme rotación, poco profesional. La razón por la que en México se prohibió la reelección en el 33, en el auge de un régimen autoritario, fue para que el régimen, de manera antidemocrática, pudiera repartir candidaturas. Había que desocupar todas las curules para poder repartir de manera antidemocrática a otras y a otros. No es cierto que sea algo que emanó ni de la Revolución Mexicana, ni mucho menos de la Constitución de 1917. Julieta Ramírez Padilla, hasta por 7 minutos. Sufragio efectivo, no reelección. Fue la consigna que originó la tercera transformación de México, la Revolución Mexicana. ¿Y quién fue el primero en clamar esta emblemática frase? No fue Francisco y Madero, fue el mismísimo José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, cuando lideró la revolución de Tuxtepec en el año 1876. Esto fue motivado por el intento del entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que pretendía promover cambios a la ley para ser reelecto. Sin embargo, años después, la misma consigna aglutinaría masas en su contra. Durante 3 décadas del porfiriato, la inmensa mayoría de los mexicanos fueron condenados a la más profunda miseria,
a costa de la acumulación desbordada de riquezas para un puñado de terratenientes y extranjeros. Y tal desigualdad terminó por exacerbar el descontento popular y desató la primera revuelta social del siglo XX. El legado de la Revolución Mexicana fue la Constitución de 1917 y esta, fiel a su consigna inicial, consagró en ese pacto nacional la prohibición de la reelección para los presidentes de la República. Y poco a poco, año tras año, los que se decían herederos de la Revolución Mexicana olvidaron sus orígenes y la traicionaron. Los mismos hijos de la Revolución arrancaron de la Constitución todos sus ideales por los que supuestamente sus padres habían luchado desde 1910. La despojaron de todo espíritu social, mismo que la había colocado como un documento a la vanguardia mundial de la época, justo por haber sido la primera en elevar a rango constitucional los derechos sociales. Y de la forma más vil, rapaz, ambiciosa, corrupta y burda, convirtieron a nuestra Constitución en una herramienta al servicio del despojo del neoliberalismo salvaje y extranjero. Ahí quedó en completa evidencia que jamás fueron los hijos de la Revolución Mexicana, sino los de la dictadura. No por nada el presidente López Obrador los llamaba a ustedes neoporfiristas. Y se sintieron amos y señores de México, y en su embriaguez de poder, en el 2014, a través del Pacto contra México y del reparto de sobornos, aprobaron también la reforma electoral de Enrique Peña Nieto, con la que revivieron el fantasma de la reelección. Y pensándose ustedes inamovibles, calcularon mal. Si algo les debemos de reconocer es su capacidad de provocar indignación en el pueblo de México, que en el 2018 decidió recuperar el destino de la nación en sus manos junto al luchador social incansable Andrés Manuel López Obrador e iniciar la cuarta transformación de México. Y por más que ustedes aseguraron que AMLO se reelegiría, una vez más quedaron en ridículo y Obrador les demostró lo que es ser un verdadero demócrata. Y aunque el fantasma de Obrador los visita todavía por las noches y les quita el sueño, la conducción y la firmeza de la primera presidenta de México es hoy aplaudida a nivel internacional y, más importante aún, por el 80% de las y los mexicanos. En congruencia con nuestra historia nacional, Claudia Sheinbaum Pardo envió a este Senado la iniciativa con la que vamos a recuperar el principio democrático de no reelección. Nuestro movimiento se construyó por millones de mexicanas y mexicanos que luchamos por combatir el enquistamiento de una élite que se asumía merecedora, dueña y ama del país, y que con tal de mantenerse en el poder orquestaban campañas negras, confabulaban fraudes electorales, compraban la silla presidencial, y todo con el propósito de repartirse las riquezas de nuestra nación. Seamos honestos, la reelección rompe con la equidad de la contienda, deja a otros en desventajas y monopoliza las decisiones en las manos de unos cuantos. Es de amplio conocimiento, también es verdad, que en otros países es esta una práctica común. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum, que por congruencia histórica ha enviado esta iniciativa, hace saber que en Morena defendemos la renovación continua y permanente
de los representantes populares para evitar la acumulación y el apego al poder. Por el contrario, nuestra convicción es motivar el involucramiento del pueblo, fortalecer la democracia participativa como los hemos hecho con la revocación de mandato, con las consultas populares, y garantizar que nuevas generaciones y actores políticos también asuman la tarea de representar al pueblo y de transformar al país. La democracia se compone por demos, que es pueblo, y kratos, que es poder. Ustedes querían kratos sin demos, poder sin pueblo. Y la verdadera democracia es el poder del pueblo. Y para nosotros, solo el pueblo pone y solo el pueblo quita. En esta convicción de garantizar que México no vuelva a sufrir una dictadura o de una élite en el poder, también prohibiremos la sucesión familiar en los cargos de elección popular. El nepotismo es la defensa del status quo, es la búsqueda del poder por herencia. Es el mecanismo más arcaico y burdo de corrupción, como si el único mérito fuera la casualidad de ser familiar, para que de un momento a otro Señora senadora, se ostenten. ha concluido su participación. Concluyo. Para que de un momento a otro ese familiar se ostente como depositario legítimo del poder, cuando absolutamente no lo es. El poder reside esencial y originalmente en el pueblo, y todo poder público dimana del pueblo y se instituye solo para beneficio de este. El desmantelamiento del neoliberalismo solo será posible sepultando estos cánceres de corrupción. La cuarta transformación no depende de una sola persona ni de una sola familia, sino de la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que tomamos el destino de la transformación y de nuestra nación en las manos y decidimos mandarlos al basurero de la historia. Esta es la esencia de nuestro movimiento: construir una patria por favor, nueva. Por eso la bancada de Morena votará a favor. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias.